Durante siglos, en las fronteras del mundo conocido, existió un pueblo que no construía castillos ni defendía murallas. No luchaban para conquistar ciudades, sino para dominar el movimiento. Cuando aparecían en el horizonte, no había estandartes ni desafíos formales, solo polvo. Este vídeo es la historia de esos hombres, de cómo un pueblo nómada surgido de las estepas cambió la guerra para siempre, y de por qué durante décadas reinos enteros temblaron al escuchar un sonido concreto: el galope de los caballos mongoles. Para entender a los mongoles hay que viajar a un lugar sin muros ni fronteras claras: la estepa asiática. Un territorio inmenso, duro y despiadado, donde sobrevivir ya era una batalla diaria. A finales del siglo XII, el mundo estaba dividido en imperios ricos pero lentos, seguros tras sus murallas y confiados en ejércitos pesados. Nadie imaginaba que la mayor amenaza no vendría de una capital poderosa, sino de clanes dispersos que vivían a caballo. En ese entorno nació Temujin, más tarde conocido como Genghis Khan. No heredó un imperio, lo creó desde la nada. Y la primera gran pregunta es esta: ¿cómo un pueblo aparentemente atrasado logró derrotar a ejércitos infinitamente más ricos y numerosos? La respuesta empieza con su forma de vivir. Los mongoles no aprendían a montar para la guerra, aprendían a montar para sobrevivir. Desde niños, el caballo era una extensión de su cuerpo. Dormían, cazaban y luchaban sobre él. Esto les dio una ventaja brutal: movilidad absoluta. Mientras los ejércitos tradicionales avanzaban lentamente, cargados de suministros y reglas, los mongoles se movían como el viento. Aparecían donde no se les esperaba, atacaban y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Pero la velocidad por sí sola no conquista imperios. Había algo más. Ese algo era el arco. El arco compuesto mongol no era solo un arma, era una revolución. Pequeño, poderoso y letal incluso a caballo. Un arquero mongol podía disparar con precisión al galope, girarse, fingir una retirada y seguir disparando. Esta táctica, conocida como retirada fingida, destrozó ejércitos enteros. El enemigo creía que ganaba, hasta que caía en una trampa mortal. Flechas desde todos los ángulos, sin combate cuerpo a cuerpo, sin gloria, solo eficacia. Y aquí viene lo verdaderamente inquietante. Todo estaba perfectamente organizado. Contrario al mito del salvajismo caótico, los mongoles eran maestros de la disciplina. Su ejército estaba dividido en unidades claras, con mandos definidos y castigos severos. No importaba el origen noble o humilde, el mérito mandaba. Un soldado que desobedecía ponía en peligro a todos. Y eso no se perdonaba. Esta disciplina permitía maniobras complejas en pleno combate, coordinando miles de jinetes como si fueran uno solo. Pero aún así, había algo que hacía a los mongoles diferentes a cualquier ejército anterior: la guerra psicológica. Antes de llegar, ya sembraban el miedo. Ciudades que se rendían eran respetadas. Ciudades que resistían eran arrasadas hasta el último ladrillo. El mensaje era claro y se propagaba más rápido que el propio ejército. El terror se convirtió en un arma estratégica. Muchos se rendían sin luchar, convencidos de que resistir solo empeoraría su destino. No era crueldad sin sentido, era cálculo. Y esta estrategia alcanzó su punto máximo cuando los mongoles chocaron con los ejércitos del mundo europeo oriental. En 1223, en las orillas del río Kalka, Europa vio por primera vez lo que realmente significaba enfrentarse a los mongoles. Un enorme ejército de príncipes rusos y aliados cumanos avanzó convencido de que tenía la victoria asegurada. Eran más, estaban mejor armados y luchaban como siempre se había luchado. Los mongoles, en cambio, hicieron lo que mejor sabían hacer: fingieron huir. Durante días se retiraron, atrayendo al enemigo cada vez más lejos, estirando sus líneas, rompiendo su coordinación. Cuando los rusos atacaron, creían estar persiguiendo a un ejército derrotado. En realidad, estaban entrando en una trampa perfecta. De repente, los mongoles se giraron.
Flechas desde todos los flancos, cargas rápidas, retiradas calculadas. El ejército enemigo se desintegró. Miles murieron. Los príncipes fueron capturados y ejecutados. No fue solo una derrota militar, fue una lección brutal. Europa entendió, demasiado tarde, que había aparecido un enemigo que no jugaba con las reglas antiguas. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Con el paso de los años, el imperio mongol se fragmentó. Ninguna fuerza es eterna. Pero su legado permaneció. Cambiaron rutas comerciales, conectaron continentes y obligaron a todos sus enemigos a replantearse cómo luchar. No construyeron murallas, pero derribaron certezas. Hoy, cuando miramos atrás, los mongoles no son solo conquistadores. Son el ejemplo de lo que ocurre cuando movilidad, disciplina y adaptación se combinan sin miedo a romper las reglas. Y quizá la verdadera pregunta no es cómo conquistaron medio mundo, sino cuántas veces en la historia seguimos perdiendo por luchar guerras antiguas en un mundo que ya ha cambiado. Si esta historia te ha hecho pensar, déjalo en los comentarios. Porque entender el pasado, a veces, es la única forma de no repetirlo.